Tengo muchos sentimientos encontrados. Por momentos dice uno allá con ganas de llorar, pero no de tristeza, sino de gozo. Por cómo Dios actúa en nuestras vidas, por cómo Dios nos va llevando por su plan, porque es el plan de Dios, no es nuestro plan, y cómo nosotros solo nos vamos sorprendiendo de cada etapa de cómo Dios va obrando. Pues para estas fechas, el año pasado estaba, digamos que algunos 3,000 kilómetros de aquí, por Puerto Cortés. Es como llaman ustedes aquí, un estado de Honduras, allá visitando mi familia de sangre, pero hoy estamos 3,000, quizás más 3,000 de kilómetros lejos de allá, pero también con la familia de la fe. Y mientras he estado estudiando estas últimas 2 semanas, meditando una predicación que me pidieron para el fuerte, y cómo me iba dando cuenta yo de realmente cómo Dios le da sentido a nuestras vidas, aún cuando nosotros no sabemos qué nos depara el futuro. Todo es para la gloria de Dios. Todo es por Dios y para Dios. Estamos en un momento del año, si queremos llamarlo de alguna manera, en un momento del año en el cual, por costumbre o por tradición, nos ponemos a meditar. ¿Qué ha sucedido durante todo el año? ¿Qué ha pasado durante todo el año? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho yo? Y tomando esa base de lo que he hecho, de lo que ha pasado, de lo que ha sucedido en nuestra vida, tomamos, como que dice, el impulso o los ánimos para comenzar con más energía el siguiente año. Lo que no pudimos lograr, lo que no pudimos llevar a cabo en nuestras planes, nuestras metas, nuestro propósito, pues nos esforzamos más para que eso sea una realidad lo más pronto posible. Pues todos hacemos planes, todos tenemos propósitos. Pero la pregunta no es cuáles son los propósitos, cuáles son los planes, sino cómo estoy llevando yo a cabo mis propósitos, cómo estoy llevando a cabo mis planes, qué me identifica como persona, cuáles son mis características, cómo me podría yo evaluar a la luz de lo que he hecho. Todos tenemos compromisos, todos tenemos responsabilidades y todos debemos de dar evidencias sólidas de que estamos llevando a cabo esas responsabilidades, esos compromisos de una manera que honren las personas que involucran nuestros compromisos. Lo mismo a la luz de la Escritura, pues es bueno que nosotros mostremos esas características, esas evidencias de cristianos sólidos. Si durante todo este tiempo nuestras vidas espirituales han mostrado ciertas decadencias o ciertas tendencias a desanimarse por una u otra razón, que este nuevo año esas cosas queden en el olvido y que mi vida refleje o dé evidencias de una vida espiritual fuerte. ¿Por qué digo eso? Todos en la vida cristiana pasamos momentos difíciles, momentos en los cuales nos llegan esas meditaciones, esos pensamientos. ¿Realmente soy un hijo de Dios? ¿Realmente estoy llevando mi vida, mis responsabilidades con Cristo de una manera que glorifique a Dios? ¿Realmente soy fuerte espiritualmente hablando, valga la redundancia? ¿O todavía muestro aquellas decadencias de una persona que recibió a Cristo hace 1 mes o 2 meses? Pero no se me desanimen. Lo mismo pasaba en la vida de este joven Timoteo. Este joven Timoteo tenía la tendencia a sentirse triste, desanimado, y encontramos por las mismas evidencias que Pablo muestra en sus escritos de que este joven constantemente Pablo le estaba exhortando, animando a que recordara la familia de donde viene. Él había sido instruido desde su niñez en la buena doctrina por su abuela, por su madre. Había sido expuesto hacia el liderazgo de Pablo. Pablo había confirmado ese liderazgo. Él poseía los dones que el Espíritu Santo le da. Y le dice, Pablo, no te desanimes. Van a venir momentos difíciles a tu vida, pero no te desanimes, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. No te vas a esforzar en tus propias fuerzas, no te vas a esforzar en tus propias capacidades, sino en la gracia, en el poder de Dios, porque es Dios quien te llama, te capacita, quien te encamina en todos tus quehaceres.
Pablo le dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Seguramente el tiempo en el cual estaba sirviendo este joven era más o igual que difícil que ahora. Pues cuando llega un pastor a una iglesia, se espera que este pastor sea un hombre adulto, un hombre con canas, qué sé yo, con muchas características de un hombre sabio físicamente hablando. Y dice Pablo, ninguno te menosprecie, sino tú esfuérzate en ser ejemplo y de esta manera pues ganarás el respeto, pero no solo por el respeto a ellos, sino porque es la forma correcta de glorificar a Dios. Debemos de esforzar para llevar a cabo nuestra vida, nuestro compromiso, nuestro ministerio de una forma que glorifique a Dios. Y debemos de estar dando esas evidencias que tenemos una vida espiritualmente fuerte. El tema, mis hermanos, que he puesto esta mañana al sermón es evidencias de una vida espiritual fuerte. Evidencias de una vida espiritual fuerte, y la idea que quiero que anoten, está bien en sus cuadernos, pero más en sus corazones, es que este pasaje vemos 4 evidencias de una vida espiritual fuerte. 4 evidencias de una vida espiritual fuerte con el propósito de considerar nuestro andar en Cristo. La escritura es para eso, para que nosotros consideremos de qué manera nos estamos llevando a cabo nuestro ministerio. Por ahí decía un pastor de Honduras, se llama Ezequiel, el problema que tengo o mi preocupación con ustedes no es en cuanto a lo que no saben de la Biblia, sino lo que saben de la Biblia, cómo lo están aplicando a sus vidas. Entonces, yo creo que esta también es una realidad de nosotros. No me preocupa lo que hasta este punto ustedes no sepan de Dios. Me preocupa lo que ya saben, de qué manera lo están viviendo. Y este pasaje nos muestra esas evidencias, mis hermanos. Esta carta escrita por Pablo, estaba encarcelado, ya fue en el último encarcelamiento del apóstol Pablo, como dice el capítulo 4 en adelante, ya Pablo está a pronto a ser entregado en sacrificio, pero antes de terminar su ministerio quiere animar. Esta es una carta denominada carta pastoral, igual que Primera de Timoteo y Tito, donde Pablo da instrucciones prácticas, instrucciones teológicas de cómo los líderes deben de desempeñar su ministerio. Ustedes pueden decir, pero yo no soy pastor. No es pastor, pero también es un líder. También necesita poner en práctica estas cosas. La carta o esta carta de Timoteo, mis hermanos, podemos dividirla por capítulo. Por capítulo, y todo tiene el énfasis, o tiene énfasis en lo que es la sana doctrina. Por ejemplo, en el capítulo 1 podemos ponerle un título acerca de retén la sana doctrina. El capítulo 2 sería enseña la sana doctrina. El capítulo 3 sería persevera en la sana doctrina. Y el capítulo 4 sería predica esa sana doctrina. Eso sería como que dice un bosquejo general de toda la carta. Teniendo en mente esto, el apóstol Pablo resumió en un solo versículo todo lo que había dicho antes, con el propósito que el joven espiritual o su joven hijo espiritual se animara, considerara, recordara. Y entramos al capítulo 2, versículo 1. Tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Timoteo 2, capítulo 2, versículo dice, tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Tú pues, estas palabras nos indican que lo que viene está relacionado con lo que acaba de decir el apóstol Pablo. Y es específicamente lo que dice en el capítulo 1, versículo 8, que dice, por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mi prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el evangelio, según el poder de Dios. Luego en el versículo 12 le dice en el versículo 12, por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy convencido de que Él es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Timoteo tenía que recordar que el hecho de ser identificado con Cristo, con el hecho de identificarse con la causa o la obra de Cristo, va o conlleva sufrimiento, sacrificio, muchas veces pérdida, humanamente hablando, y que requería esa entrega, esa dependencia y sobre todo esa fortaleza que solo Dios te da para llevar a cabo un ministerio tan importante como es el enseñar, instruir y vivir la palabra de Dios.
Dice, quita de tu mente los malos ejemplos de personas que se han desanimado y sigue el ejemplo de los hombres que se han mantenido fieles en el ministerio juntamente conmigo. Y evita aquellos que abandonan, como lo dice el capítulo 1 y el versículo 15. Ya sabes que todos los que están en Asia me han vuelto la espalda, entre los cuales están Figelo y Hermógenes. O sea, no tomes el ejemplo de ellos, toma el ejemplo de Onesíforo, que él sí ha estado conmigo, como dice el versículo 16 y 18. Ellos han sido compañeros de lucha, compañeros de sufrimiento. Eso se imita, pero olvida los malos ejemplos de hombres que se desaniman constantemente. Hijo mío, le dice, yo soy tu padre espiritual. Te escribo estas cosas para animarte. Hermanos, también nosotros muchas veces necesitamos recordar que tenemos un Padre espiritual llamado Dios, que dejó esta palabra y que necesitamos ser animados en nuestras vidas, en nuestro ministerio. El simple hecho de recordar que somos hijos de Dios. Pablo, con mucho amor, dice, hijo mío, esfuérzate, fortalécete en la gracia. Fortalécete en esa gracia. Así como anteriormente le había mandado a guardar por el Espíritu aquello que se le había sido encomendado, así ahora Pablo en la misma forma le manda que se fortalezca en la gracia. Esa palabra fortalezca está en un sentido imperativo, es una demanda, es una orden. Pablo está diciendo, óyeme, no es opcional, no es si quieres, fortalécete en la gracia. Pero hay algo muy interesante, mis hermanos. Esta palabra fortalécete está en un sentido que pasivo. Dicho de otra manera, lo único que tienes que hacer es confiar, depositar, fortalecerte, porque esa gracia no depende de ti. Esa fortaleza no va a depender de tus características, de tus fortalezas, ni mucho menos de tus debilidades, sino que es una fortaleza que viene de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y si viene del Señor Jesucristo, si viene de esa gracia, significa que es algo inagotable. De hecho, tiene la misma idea, continúa, persiste. Es una acción que se llevó a cabo en un momento, pero que sus consecuencias son eternas. Mientras vivamos nuestra vida terrenal, mientras estemos llevando a cabo un compromiso, siempre vamos a estar recibiendo fortaleza espiritual, porque la fuente de donde procede es inagotable, porque es Cristo, Dios mismo, quien nos da esa gracia. Y si es Cristo, si es Dios quien te da esa gracia, no hay razones por las cuales debes de estar dudando de tu llamado, de tu ministerio, ni sentir temor por circunstancias ajenas, sino que recuerda, la gracia de Dios te fortalece. Hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Mis hermanos, es obvio que somos salvos únicamente por gracia, por medio de la fe. Y esto, dice Pablo en Efesios 2:8, no es de nosotros, pues es don de Dios y no es por obra para que nadie se gloríe. Somos salvos por la gracia, pero también somos animados, fortalecidos por medio de esa gracia que es en Cristo Jesús. Y como cristianos necesitamos recordar que esa fuente es inagotable y echar mano siempre de ella. Como explicaba Tony en la escuela dominical, cómo Pablo llevaba a cabo su ministerio. No buscaba agradar a los hombres, no buscaba el favor de los hombres. Y eso únicamente lo puede llevar a cabo de esa manera un hombre que ha creído que el único que debe agradar es a Dios. Y el único que lo fortalece en momentos difíciles también es Dios. Porque entre más tú busques agradar a Dios, más enemigos de Dios van a ir en contra tuya. Pero debes de estar fortalecidos en la gracia que es en Cristo Jesús. Esa gracia, mis hermanos. El apóstol Pablo sabía trabajar en ministerio cristiano. Sabía lo que hacía. Al repasar su obra misionera nos damos cuenta que era un gran ejemplo de entrega y concentración completa. Para darnos cuenta de que era un gran ejemplo de entrega y concentración completa, que logró muchos o todos sus objetivos, podemos ver todo lo que llevó a cabo, que encontramos en Romanos, en Corintios. Pablo, el gran apóstol, el gran evangelista de los gentiles, que fundó iglesias, evangelizó toda Europa
hizo todas estas cosas, sufrió penalidades, lo golpearon, lo dieron por muerto, lo arrastraron, pero siempre se levantaba. ¿Por qué? Porque él entendió que la gracia de Cristo lo fortalecía. Y él se enfocó siempre y reunió todas sus fuerzas únicamente para cumplir el propósito por el cual Dios lo había escogido. Ahora, yo pregunto, ¿mostramos esas evidencias nosotros de una vida espiritual fuerte? ¿Tenemos esas características de un cristiano fuerte, que estamos sólidos en los que creemos? ¿Defendemos nuestra fe? ¿Multiplicamos lo que hemos recibido de su palabra? ¿Le enseñamos a otro? ¿Estamos completamente o únicamente centrados en la labor que Dios nos ha dado? ¿Estamos siendo legales en llevar a cabo nuestra vida espiritual? ¿Estamos trabajando para el Señor, confiando que recibiremos los frutos cuando estemos delante de Él? Si me dices que sí, gloria a Dios. Y si me dices que no, no quiero que me lo digas, pero piensa, y sé que esta mañana tú te vas a poder considerar tú mismo a la luz de este pasaje. 4 características o evidencias de una vida espiritual fuerte. Número 1. Una vida espiritual o una vida cristiana vive su vida comprometido con la enseñanza de la palabra. La primera evidencia, si usted o que usted es un cristiano fuerte, es que su vida cristiana estará comprometida con la enseñanza de la palabra de Dios. Timoteo o Pablo aquí usa 4 analogías o 4 imágenes para mostrar 4 evidencias de un cristiano fuerte. Y la primera que él usa es la del maestro. La del maestro. Miren lo que dice el versículo 2. Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. La primera evidencia que encontramos es que debemos de vivir nuestra vida comprometida con la transmisión de la enseñanza de la palabra de Dios. Esto es lo que vemos aquí. En este 2. Viajando con Pablo, Timoteo había escuchado al apóstol Pablo enseñar muchas veces, en muchos lugares, con muchas audiencias diferentes. Entre todos esos grupos, la esencia de su mensaje siempre fue el mismo. Lo acabamos de ver con Tony, ¿verdad? Hay un solo evangelio. Es un solo evangelio. Y Pablo durante todas sus enseñanzas enseñó un solo evangelio. Y ese es el evangelio con el cual Timoteo estaba comprometido en enseñar a otro. Dice, nuevamente leo. Y lo que has oído de mí en diferentes circunstancias, en diferentes lugares, en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles. Mis hermanos, todo cristiano debe de estar comprometidos con la enseñanza, con la transmisión de la palabra de Dios. Esto no se limita únicamente al pastor, únicamente a los diáconos, únicamente a la evangelística. De hecho, el pastor Brian, en Deuteronomio capítulo 6, es un excelente ejemplo de cómo debemos nosotros transmitir el mensaje de la palabra de Dios. No hay excepción de persona. Él debía estar comprometido con la enseñanza del evangelio. Esto encarga, tiene la idea de depositar algo con la intención de que ese algo que ha sido depositado sea preservado, sea cuidado, sea mantenido. Entonces dice Pablo a Timoteo, óyeme, quita el desánimo, quita la preocupación, está siendo fortalecido por la gracia que es en Cristo Jesús. Y si está siendo fortalecido, no tienes excusa para estar cumpliendo con este requisito de transmitir lo que es la verdad del evangelio. Lo que has oído, el verdadero evangelio, en presencia de muchos, esto encarga a hombres, en primer lugar, ¿qué hombres? Fieles. Vemos ahí para pastores o para los líderes. Es nuestra responsabilidad, nuestra obligación de dentro de nuestras iglesias identificar aquellos hombres que muestren características sólidas de líder, que sean comprobados por la iglesia, que amen servir a Dios, que muestren el deseo de servir a los demás, que se mueran por servir
a Dios, en esos hombres debemos de estar invirtiendo y depositando lo que hemos recibido de parte de Dios, que es su palabra. Esta es la forma correcta de ir dejando un legado bíblico para que cuando tú y yo no estemos como pastores, haya en nuestras iglesias hombres capaces de seguir adelante el ministerio, porque nosotros hemos invertido en ellos. Son hombres fieles, hombres verdaderamente cristianos, que han creído, que han confiado en lo que Dios demanda. Eso encarga a hombres fieles, que también tengan la capacidad de ¿qué? De enseñar a otros. Algunos malinterpretan este pasaje y dicen que habla acerca de la sucesión apostólica. Vino Pablo y enseñó a Timoteo, y como que Timoteo quedó como apóstol después de Pablo y así sucesivamente. No, mis hermanos, no habla acerca de una sucesión apostólica. Ya no hay apóstoles en su sentido más específico o más singular. Pero mis hermanos, la única manera como pastores de poder dejar todo de la forma correcta que glorifique a Dios es en identificar a esos hombres, preparar a esos hombres, transmitirle lo que hemos recibido de parte de Dios, y que cuando yo no esté, hayan hombres en nuestras iglesias que tengan la capacidad y el compromiso con Dios de poder seguir su obra. No somos eternos. El apóstol Pablo está a punto de ser entregado. Timoteo no sabía cuánto tiempo le quedaba, podía ser mucho o poco, no sabemos, pero él debía de estar llevando a cabo. Y si es un cristiano fortaleciéndose en la gracia, él debía estar transmitiendo esa fortaleza a otros hombres. Es nuestra responsabilidad. Encarga, es una demanda. Deposita algo valioso para que lo salvaguardes. Esa es la evidencia de un maestro que está comprometido a entregar. Mis queridos pastores, identifiquemos esos hombres. Tristemente me ha tocado casos de iglesias que muere el pastor y la iglesia queda en suspenso porque no saben quién va a seguir al líder, porque el pastor no tomó tiempo para preparar los siguientes pastores para que continuaran su ministerio. Hermanos, debemos de invertir en ello. Querida hermanita, podrás estar pensando tú, qué bueno que no soy el pastor, no tengo ese compromiso, no tengo esa demanda de preparar líderes, pero quiero animarte también. Tú tienes la oportunidad de transmitir estas verdades de generación en generación, a tus hijos, a tus nietos. No hay nada más glorioso, y déjame animarte con eso, no hay nada más sublime, más glorioso, o el mejor legado que tú puedes dejar para tu familia, es que tu familia ame, guarde y viva para Dios. Eso es tu responsabilidad como madre, como esposa, como abuela, de preparar esas varias generaciones que vienen, que sean generaciones temerosas de Dios y también comprometidas con Dios. Esto es para todas. Tú tienes esa bendición. De hecho, Timoteo, la buena enseñanza que has aprendido de tu abuela Loida y tu madre Eunice, él venía de un hogar piadoso. Lo mismo tú tienes en tus manos la bendición tan grande de educar, criar, instruir hombres y mujeres de muchas generaciones más que amen y teman a Dios. Tú tienes eso en tus manos por medio de tu palabra. Los matrimonios también tenemos esa bendición. Esto debemos de estarlo poniendo en práctica todos los que hemos creído y depositado nuestra fe en el Señor Jesucristo. Todos tenemos la responsabilidad de estar transmitiendo la verdad del Evangelio. Aunque en este contexto habla no solo de la capacidad que tengan para evangelizar. Es algo profundo. Creer completamente todos los designios de Dios, lo que es teológico, lo que es práctico, lo más profundo, que estos hombres amen, conserven y defiendan, pero también es aplicable para todas las etapas de nuestra vida. Como madre, como hijos, como esposo, como esposa, como novios, todos tenemos la responsabilidad de mostrar esta evidencia de que somos cristianos fuertes, como transmitiendo las verdades del Evangelio. Ahora, ¿estamos llevando a cabo eso? ¿Estamos discipulando? ¿Estamos preparando a las otras generaciones? Si yo muero, mi esposa, mis hijos pueden seguir su vida espiritualmente igual porque ya he invertido tiempo en ellos. La iglesia, si yo muero como pastor o Dios me lleva para otro lado, la iglesia puede seguir porque hay hombres en los cuales hemos invertido tiempo para que continúen la obra del Señor. Hermanos, no sabemos cuánto tiempo Dios nos va a permitir estar liderando iglesia, familia, trabajo. Aprovechémoslo.
transmitamos esas verdades del Evangelio. No es opcional, no es cuando podamos, no es solo cuando nos sintamos fuertes, es en todo momento. Eso es lo que Pablo nos modela en todas las cartas que él ha escrito. Lo comparo con la diligencia que mostró Josué. Josué capítulo 1, los primeros 9 versículos, Josué recibe, ¿verdad? Vino palabra de Jehová a Josué y Dios le encomendó, Dios le prometió su compañía, Dios le prometió victoria, pero también Dios al final le demanda compromiso, ¿verdad? Esfuérzate y sé valiente. Es necesario para poder llevar a cabo nuestras responsabilidades, pero en el versículo 10 dice, fijemos que pasa de Dios a Josué. ¿Qué hace Josué? Inmediatamente Josué busca a los líderes, a los comandantes y transmite esa demanda o esa orden que Dios le ha dado, y él lleva todo diligentemente, pero también sabiamente. Es lo mismo para nosotros. Yo te animo que nuestra vida o nuestras prácticas, nuestras conversaciones siempre pueden cumplir este propósito de transmitir la verdad del Evangelio. Si tú has tenido una vida espiritualmente fuerte, en primer lugar es porque has estado invirtiendo tiempo en transmitir el Evangelio del Señor Jesucristo. La segunda característica de una vida espiritual fuerte es que vive su vida cristiana comprometida con el dador de la palabra, dicho de otra manera, con Dios mismo. Escuche bien, la segunda evidencia es que vive su vida cristiana comprometidas con el dador de la palabra. Vea lo que dice el versículo 3 y 4. Dice, sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. El soldado en servicio activo no se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar a lo que lo reclutó como soldado. Nada que vale la pena es fácil. Servir a Dios requiere trabajo arduo, requiere sacrificio. El cristiano y especialmente el líder necesita darle prioridad a las tareas que Dios le ha encomendado. Hermanos, esto es un poco fuerte, pero es la realidad. La prioridad siempre la va a tener Dios. El ejemplo de un hombre como soldado y de la vida como un compañero de milicia se encuentra frecuentemente en la literatura del apóstol Pablo, en la literatura bíblica. Pablo la usa muchas veces. 1 Timoteo 1:18, por ejemplo, llama también a Arquipo, en cuya casa se reunía una iglesia, un compañero de milicia. Filemón 2, llama a Epafrodito, el mensajero de la iglesia de Filipenses, mi compañero de milicia. Filipenses 2:25. Está claro que Pablo veía en la vida de un soldado la vida reflejada de un cristiano. Un soldado, cuando alguien entra a hacer su servicio militar, se presenta al batallón, decimos en Honduras, no sé cómo le llaman aquí. Se presenta, ¿y qué hacen lo primero? Le quitan su ropa de civil, ¿verdad? Y le dan un uniforme, el cual ahora ese uniforme lo va a identificar como un militar. Ya no pertenece a una sociedad civil, ahora pertenece a una sociedad que limita muchas cosas, que conlleva muchas responsabilidades. Dice, ya no puedes estar involucrado en otras cosas, ya no puedes tener negocios que demanden tiempo. Ahora tu tiempo se limita al tiempo que requiere compromiso total, y ese tiempo no lo vas a decidir tú, lo deciden tus jefes, tus comandantes, tus líderes, todo lo que están delante de ti. Debes centrarte únicamente en la vida militar y tienes que olvidarte de todos los afanes que la vida te puede dar o traer, o que antes te dio. Dice al principio, sufre penalidades. Literalmente acepta las dificultades, las privaciones, los peligros sin ninguna queja como parte de tu responsabilidad. Timoteo estaba preocupado, debilitado, pero dice, todas esas cosas debes aceptarlas de una manera correcta. No pongas obstáculos, ninguna dificultad. Identifícate, así como yo, como dice, participe o sufre penalidades conmigo, lo traducen en otras versiones. O sea, identifícate juntamente conmigo en las dificultades, las privaciones, los problemas, las angustias que conlleva el hecho de ser ministro de Dios.
No lo tomes como algo separado, es más, encuentra el gozo, el deleite en él. Es un privilegio sufrir por la causa de Cristo. Es un privilegio que se nos da. Reta a su joven a tener un comportamiento fuerte, valiente por la causa de Cristo, como buen soldado de Jesucristo. Timoteo debía de sufrir padecimientos, penalidades. Y si queremos encontrar una lista grande de sufrimientos, pues le invito a leer 2 Corintios 11, 23 a 29, ahí va a encontrar muchos. 2 Corintios 11, 23 a 29, Pablo menciona varias listas y yo creo que nosotros no nos identificamos con varias de ellas. Sería muy difícil hallar otra analogía más apta que esta para el compromiso y consagración que demanda el ser miembro de una iglesia. No hay. Por eso Pablo la usa constantemente, hermano. Como cristianos, en primer lugar, nos separamos de una familia mundana y nos enredamos a una nueva familia de Cristo. Ya no puedo estar yo tratando de agradar a mis amigos, tratando de agradar a mis jefes, tratando de agradar a todo lo que está fuera de la familia de Cristo y pensar que voy a agradar también a mi comandante en jefe llamado Dios. No podemos hacer eso. Por eso aquí dice Pablo, sufre penalidades conmigo, en primer lugar como buen soldado de Jesús. Luego dice el versículo 4, el soldado en servicio activo no se enreda, no se atrapa, no se involucra constantemente en algo que no sea lo militar. Es la misma idea para nosotros como cristianos. Como cristianos, como pastores, como líderes, no podemos estar involucrados en cosas seculares y pretender que vamos a llevar a cabo de una manera fiel y completa el llamado que Dios nos ha dado. O vamos a estar agradando a uno y vamos a estar desagradando a otro. No podemos estar enredados en las cosas del mundo y pretender que vamos a glorificar a Dios completamente. Dice, en el servicio activo no se enreda en los negocios de la vida a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Como cristianos solo hay una persona a la cual nosotros podemos o debemos de pretender agradar. ¿Y quién es? Dios. Pero muchas veces, tristemente, he platicado con muchos varones, más que todo varones, que tienen esa lucha. Es que si yo hago eso, pues voy a tener problemas aquí. Entonces, sabiamente trato de manejar las cosas de una manera que no se ofendan aquí. Y también estoy pues sirviendo a Dios y glorificando a Dios. Pues no es cierto, hermanos. Cuando hacemos, pues gracias Tony, creo que Dios te utilizó también para ir encaminando estas cosas. No podemos pretender agradar a los hombres y tratar de agradar a Dios. Como pastores no podemos agradar a Dios si nosotros no estamos involucrados 100% en la voluntad de Dios. No podemos ser pastores a media. O sí podemos, pero no debemos. No debemos de permitir que nuestra vida se vea enredada en cosas extrabíblicas. Hermano, no significa, claro, no significa que no debemos de trabajar. Obviamente, hay pastores bivocacionales que tienen que trabajar porque la iglesia no puede sostenerlo, estamos de acuerdo. Hay cristianos diáconos que tienen que trabajar, hay muchas personas, todos en la iglesia tenemos que trabajar, pero sí, mis hermanos, que tu trabajo tú lo utilices como un campo de batalla, pero no una batalla secular, sino una batalla espiritual, y que tu trabajo también sea una ocasión perfecta para que tú te identifiques como cristiano y estés predicando el evangelio de salvación y te comportes como un cristiano fuerte, defendiendo lo que se te ha depositado, que se te ha confiado y modelando el evangelio. Tú puedes hacerlo, pero te vas a enredar de una manera equivocada cuando únicamente lo limitas para un trabajo y no como un espacio para glorificar a Dios. En todas partes, en todos lugares, en todas circunstancias, nosotros podemos y debemos de estar proclamando las verdades del evangelio. No hay opción. Si eres un cristiano fuerte, tú vives tu vida cristiana como un soldado vive su vida militar, entregado completamente en la voluntad de su jefe,
Un soldado no decide su tiempo. Tienen sus días libres y se van. Pero en cualquier momento les llaman y tienen que dejar su servicio así fuera y volver. Muchas veces se les pide que arriesguen su vida. Muchas veces se les piden muchas cosas que ningún civil está de acuerdo a hacer. Es lo mismo como cristianos. Muchas veces estamos involucrados en situaciones en las cuales Dios debe ser nuestra prioridad. No importa que vamos a perder. No importa lo que voy o cómo estoy llevando a cabo mi vida cristiana. Debemos de vivir comprometidos completamente con Cristo, con el dador de la palabra. Conocemos muchos versículos en el cual habla acerca de ese compromiso. Así coméis o bebéis o hacer cualquier cosa, hacerlo todo para la honra y gloria de Dios. Como cristianos debemos delimitarnos únicamente a agradar a nuestro comandante en jefe, y ese es Dios. Agradar al que te dio la oportunidad de que poder servir. Somos salvos por gracia. Somos salvos por medio de la fe, pero hermanos, se te ha dado algo tan sublime que de hecho ni los ángeles tienen ese privilegio, y ese privilegio es transmitir el evangelio, transmitir la palabra de Dios, y debemos de hacerlo de una forma íntegra, de una forma completa. No podemos ser cristianos a medias. Un soldado no va a ser soldado a medias. Debe ser un soldado completamente que se enreda únicamente, valga la redundancia, en lo que su jefe y su nueva familia le demanda. Hermanos, debemos de estar gastándonos para Dios. Si te vas a oxidar, que sea por trabajar, no te vas a oxidar por estar alzado o guardado. Debes de estar transmitiendo esas verdades del evangelio como un buen maestro, transmitiéndola, enseñándola, preparando las nuevas generaciones, pero también debes de hacerlo de una manera comprometida con Dios. No hay nada a medias. No puedes estar pretendiendo agradar a Dios y agradando a los hombres. O vas a agradar a uno y vas a aborrecer al otro. Debemos de hacerlo. Yo creo que todos queremos escuchar lo que dice Mateo 25:21, ¿verdad? Que dice, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ahora, ¿estamos nosotros comprometidos completamente? Si estuviéramos en este momento delante de Dios, ¿Dios diría esas cosas? ¿O qué diría? Durante este año, ¿le hemos vivido así? ¿Qué sucedería? ¿Cuáles serían las palabras? Yo creo que como cristianos, mis hermanos, debemos de añorar estas cosas. Pablo entendió perfectamente esto. Yo creo que por eso él pudo llevar a cabo su ministerio. Yo creo que entre más entendamos estas cosas, el compromiso que tenemos con la palabra y el compromiso que tenemos con el dador de la palabra, eso te va a ayudar a estar llevando a cabo tu vida cristiana de una manera comprometida. Tercera evidencia de una vida cristiana comprometida es que la vida cristiana se lleva legítimamente. Ya ustedes entenderán por qué. Veamos lo que dice el versículo 5. Ahora Pablo pasa a utilizar una analogía de los atletas. Dice, también el que compite como atleta no gana el premio si no compite de acuerdo con las reglas. O sí, de acuerdo con las reglas. Con un rápido cambio de metáfora, ahora Pablo habla de la figura de un atleta. El razonamiento aquí es similar al de 1 Corintios 9, 24 al 27, mis hermanos. Y aún el de Hebreos 12, 1 al 2. Aquí la palabra legítimamente, podemos decir lícitamente o de la forma correcta. Los atletas, mis hermanos, los atletas eran hombres con muchas cualidades, con muchas destrezas físicas. Pero tenían que pasar ciertas cosas para que ellos pudieran competir. Por ejemplo, los atletas que iban a competir, en primer lugar tenían que ser griegos, nacimientos griegos. Segundo lugar, tenían que cumplir ciertos requisitos, mínimo 10 meses de entrenamiento antes de la competencia. Y que esos 10 meses de entrenamiento ellos tenían que jurar lo que así habían sido delante de la estatua de Zeus. O sea, era un juramento puro. Era algo que no podía ser diferente. Y también tenían que competir ya durante las competencias, valga la redundancia, bajo las reglas, bajo las leyes. Es lo mismo que ha sucedido también a nosotros como cristianos, ¿verdad?
No tenemos que ser mexicanos, hondureños, estadounidenses para pertenecer a la ciudadanía de Dios, pero sí necesitamos ser nacidos de nuevo, tener una nueva nacionalidad en Cristo. En Cristo hace eso posible. No necesitamos en un sentido estar trabajando o preparándonos 10 meses, pero sí necesitamos estar preparándonos en la meditación de la palabra de Dios, no 10 meses, sino toda nuestra vida. Y también el atleta que tenía que competir bajo unas constantes reglas que estaban destinadas, nosotros también debemos de vivir nuestra vida de acuerdo a las reglas que Dios ha dejado en su palabra. Entonces hay muchas similitudes aquí. Entonces ellos tenían que ser griegos, tenían que haber preparado durante 10 meses y competir durante las competencias de la manera o con las reglas que se les pedían. Y aunque sean campeones, aunque hayan ganado, si se daban cuenta que habían competido de una manera equivocada, una manera errónea, se les era quitado su premio. Se les era quitado su premio. Entonces, ellos tenían motivaciones grandes para poder llevar a cabo su preparación, su competencia de una manera legítima, de una manera pura, si queremos utilizar esta palabra. Es lo mismo en un sentido para nosotros como cristianos, mis hermanos. Dicen, también el que compite como atleta no ganará el premio si no compite de acuerdo con las reglas. Tú y yo no competimos por una corona de olivo, no competimos por un premio terrenal, pero sí estamos en una carrera y estamos anhelando recibir ya la corona de vida, la corona de justicia que Dios ha prometido a los que le aman. Y si tú estás deseoso de que recibir eso, entonces tu vida cristiana debes de llevarla de una manera íntegra delante de Dios, como viviendo tu vida de acuerdo a la palabra de Dios. No puedes pretender en un sentido no puedes pretender que sos cristiano y que vas a recibir muchos halagos de parte de Dios cuando en tu vida no ha sido una vida que esté marcada por la palabra de Dios. Tu vida cristiana debes de vivirla únicamente bajo los designios que Dios ha dejado en su palabra. No puedes estar mezclando una cosa y otra, mis hermanos. Debemos de vivir nuestra vida de acuerdo a la palabra de Dios. Debemos de llevar nuestra vida legítimamente hablando. El creyente que está fortaleciendo en la palabra de Dios, que está fortaleciendo en Cristo, va a tratar que su vida siempre refleje la gloria de Dios. Siempre. Todo lo que hagamos, siempre, hermanos, vamos a querer que Cristo sea exaltado. Aún como decía el pastor Brian, muchas veces podemos malinterpretarlo. Esto lo decía en Honduras y me gustó mucho y es cierto. Dice, como plantadores de iglesia, ¿por qué plantamos iglesia? ¿Para que hayan salvo? Sí, para que hayan salvo. ¿Para que haya una nueva iglesia? Sí. Pero la iglesia se planta para la gloria de Cristo. Pero para que nosotros cumplamos con esto de que le demos gloria a Cristo, nuestra vida cristiana debemos llevarla de una manera íntegra, legítima, delante de Dios. Mis hermanos, van a haber premios cuando estemos delante de Dios. Van a haber premios. De acuerdo a lo que hemos hecho, van a haber recompensa. Pero, hermano, necesitamos nosotros ser diligentes, ser comprometidos y ser legítimos a la hora de llevar a cabo nuestro ministerio. No es fácil, claro que no es fácil. Pero no podemos entregar un mensaje adulterado. Tenemos que entregar el mensaje fielmente de la palabra de Dios. Eso lo tenemos que hacer. Debemos de ser legítimos. El atleta de los cuales menciona aquí Pablo competía por una corona, mis hermanos, pasajera, una gloria temporal. Pero nosotros como cristianos luchamos, en el buen sentido, avanzamos por una recompensa eterna. La corona de justicia, 2 Timoteo 4:8, la incorruptible, 1 de Pedro 5:4, la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Apocalipsis 1, Santiago 1:12, Apocalipsis 2:10. Ahora, si nosotros, nuevamente les pongo este ejemplo, imaginemos que ya estemos delante de Dios y que yo diga, bueno, ¿cómo has vivido tu vida? De una manera íntegra delante mía. Tu único afán ha sido hacer la voluntad por la cual se te salvó, o has estado
mezclando o tratando de mezclar esas cosas. Mis hermanos, a Dios gracias que la salvación es por gracia. Porque si dependiera de nosotros, de nuestra manera de vivir, no hubiese una persona salva sobre la tierra. La salvación es por gracia, por medio de la fe. Y también esa gracia, esa fe, ese amor de Dios te preserva, te cuida durante toda tu vida, durante en esta tierra. Pero también, hermano, nunca se nos ha quitado la responsabilidad nuestra de hacer únicamente la voluntad de Dios. Vivir para Dios. Desgástate para Dios. Muérete para Dios. Muérete para Dios. Que Dios te halle íntegro delante de Él. Que Dios te halle aprobado delante de Él. Pero para eso no podemos estar medios involucrados. Debemos estar completamente involucrados en la causa de Cristo. La última evidencia, mis hermanos, la encontramos en el versículo 6. Lo leemos y dice: el labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. Ahora Pablo en este versículo pasa a la analogía o la imagen de un labrador, de un campesino. Varias veces Pablo usa la agricultura o para ilustrar sus enseñanzas. En 1 Corintios 3, 5 al 9, compara todo el aspecto de la obra del Señor con el proceso de producir frutos: arar, sembrar, regar y cosechar. Aquí dice que toda esta labor del agricultor es requisito para poder obtener resultados, ¿verdad? No pretende uno cosechar maíz cuando no ha sembrado maíz. No pretende o no puede esperar recibir frijoles mayo cuando no ha sembrado frijoles. Entonces, aquí Pablo utiliza esta imagen. Todo labrador, todo campesino, por fe muchas veces, bueno, más antes, ahora pues hay mucha tecnología, pero antes todo era por fe. Tengo fe que el próximo mes va a llover. Entonces ya voy a preparar la tierra, voy a sembrar. Y todas las tardes, todo el día, iba y trabajaba y esperaba ansiosamente, se esforzaba en trabajar porque él quería cosechar el fruto del cual había trabajado mucho. Esa es la idea aquí, hermanos, como implicación, o hay muchas. Por ejemplo, dice el labrador que trabaja. Ahí la palabra trabaja, mis hermanos, no significa un trabajo. Voy a utilizar la palabra que le gusta mucho al pastor Antonio, lie. Ahí la palabra trabajar es trabajar hasta el agotamiento, trabajar hasta el punto que tú llegues dormido a tu casa. ¿Sí me entienden el concepto? Morirte trabajando, trabajar hasta el cansancio, usar todas tus fuerzas para trabajar. Esa es la idea ahí. El campesino primero, antes que recibir los frutos, primero debe esforzarse al máximo en lo que él quiere recibir para poder recibir esos frutos. Antes de tenerlo en sus manos, debe de trabajar mucho. Debe primero trabajar, poner su parte, esforzarse para después poder disfrutar del premio. Y solo como ejemplo, gracias a Dios, voy a poner este ejemplo. El pastor en el cual nací, él se llama Okelier Azo. Okelier Azo se llama él. Él vive en la zona costera de nuestro país, en una ciudad que se llama Tocoa. Era el pastor, pero a él le encantaba la agricultura. Él sembraba plátanos y también sembraba maíz. Pero lo que más le afanaba a él era sembrar maíz. Y se emocionaba e invertía mucho dinero en eso. ¿Por qué? Porque cuando estaban los elotes, iba y llevaba su carro y llenaba toda la parte trasera del carro, y llevaba toda la iglesia. Y él le encantaba compartir esto con todos los hermanos de la iglesia. Hacían atole, tamalitos, montuca, todos los derivados del maíz tierno. Y él trabajaba, invertía y se emocionaba y se desesperaba por llegar el momento en el cual recibir los frutos. Esa es la misma idea. Nosotros como cristianos debemos de gastarnos, debemos de trabajar con todas nuestras fuerzas en el ministerio, en el reino de Dios, con el afán de recibir frutos. No me vayan a malinterpretar. También, la salvación es por gracia, por medio de la fe. No vamos a ser salvos por todo lo que hagamos.
en esta tierra. Yo no voy a ser salvo por ser el mejor predicador. Yo no voy a ser salvo por ser el evangelista más grande o con más resultados o por ser el más misericordioso. Todas esas cosas, todo mi trabajo no va a servir para ser salvo, ni para guardar mi salvación, ni para preservar mi salvación. Dicho de paso, no se pierde, pero no me va a servir para nada. Pero sí es la evidencia visible de que yo he sido salvo por gracia. Desde el momento que recibimos esa salvación, dice Pablo en Efesios capítulo 2, 8 y 9, pero el versículo 10 dice, hechuras suyas somos, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. El trabajo, las buenas obras no son para ser salvos, son el resultado de que ya somos salvos en Dios. Mis hermanos, si tú eres salvo o has sido salvo, hermanos, trabaja para la gloria de Dios. Invierte tu tiempo para la gloria de Dios. Imagínate por un momento que estemos delante de Dios y uso nuevamente este mismo ejemplo. Y te pregunta, a ver, Joel, ¿a cuántas personas les predicaste y yo por medio de mi espíritu hice que floreciera esa semilla en su corazón y viniera a mis pies? ¿A cuánto? Hermanos, ¿a cuánto hemos servido de puente para que vengan a Cristo? No levantemos nuestras manos. No digamos 10, gloria a Dios. 5, gloria a Dios. Pero usted, como decimos en Honduras, te la pongo más fácil. ¿A cuánto has evangelizado esta semana? Más fácil, ¿a cuánto has evangelizado este mes? Más fácil, y yo creo que aquí todos salimos bien aprobados. ¿A cuántos evangelizaste durante el año 2021? Hermano, pero no se trata de un trabajo superficial. Se trata de que todas tus fuerzas se estén invirtiendo en la causa de Cristo. Que tú te gastes para el Señor. Tenemos el ejemplo, la parábola de los dones, ¿verdad? Al que se le dio poco, al que se le dio mucho. ¿Qué estás haciendo tú con el tuyo? Lo estás multiplicando, lo estás usando, hermano. Debes de vivir tu vida comprometido con Dios. Debes de trabajar fuertemente para la gloria de Dios. Debes de preparar la tierra, sembrar la semilla, protegerla contra la sequía, contra las plagas. Debes de proteger esas almas, pastor, a las cuales Dios te ha permitido pastorear, pastoreándolas, animándolas, exhortándolas, disciplinándolas, pero todo para que estén cubiertas por la protección de Dios. Lo mismo, madre, tú debes de hacer con tus hijos. ¿Cuánto tiempo estamos invirtiendo con tus hijos hablándoles de la palabra? ¿Qué estás dejando que tus hijos se llenen en la mente? Del teléfono, la televisión, los amigos, qué sé yo. Llénales la mente de la palabra de Dios. Invierte en ellos. Gástate con ellos, mi hermano. Vamos a participar de los frutos. El maestro se desespera y se emociona cuando ve los resultados de los alumnos. El soldado lucha, entrega todas sus fuerzas para hallar honra de sus jefes y ir ascendiendo. El atleta lucha, se esfuerza legítimamente para recibir un premio. El labrador lucha, trabaja arduamente para recibir el beneficio de lo que ha sembrado. Lo mismo nosotros como cristianos. ¿Acaso al pastor no nos da gozo cuando vemos el crecimiento espiritual de los hermanos? Obviamente sí. Como padres, no hay gozo más grande para un padre que ver que sus hijos amen a Dios y vivan para Dios. Pero para eso debemos de invertir en el corazón de ellos. Hermanos, invirtamos en el reino de Dios. El pasaje termina con el versículo 7. Considera lo que digo, pues. El Señor te dará entendimiento en todo. Termina Pablo. La palabra considera, hermanos, es una palabra con mucho énfasis. Es una, si lo queremos llamar de esta manera, es un llamado de atención fuerte. Dice Pablo, óyeme Timoteo, pon mucha atención, pon mucho cuidado en lo que ya te dije. Debes de estar fortaleciéndote en la gracia que es en Cristo Jesús. Debes de estar mostrando estas evidencias de una vida espiritual fuerte, transmitiendo tu palabra, involucrándote únicamente en lo que te conlleva tu ministerio, siendo legal o íntegro en tu vida. Trabajar arduamente para poder cosechar los frutos. Debes de considerar, es una demanda, es una ordenanza. Pues
termina Pablo, el Señor te dará entendimiento en todo. Dicho de otra manera, Dios te va a dar esa capacidad para poder sobrellevar todas las adversidades, todas las cosas. Y en tu momento vamos a tener pleno conocimiento de todas las cosas cuando estemos delante de Dios. Mis hermanitos, nuestras vidas son vidas espiritual fuertes, o aún el pastor me sigue llamando la atención por las cosas que me llamaba hace 5 o 6 años. Hermanos, debemos de estar mostrando evidencia de una vida cristiana fuerte. Consideremos nuestra manera de vivir a la luz de las Escrituras. Debemos de vivir comprometidos con la enseñanza de la palabra. Debemos de vivir comprometidos con el dador de la palabra. Debemos de vivir comprometidos legítimamente con la palabra. Y debemos de vivir comprometidos con miras a participar de los frutos cuando estemos delante de Dios. Mis queridos hermanos, pensemos por un momento. ¿Qué estamos haciendo para la gloria de Dios? Analicemos nuestra propia vida. ¿Sos un cristiano fuerte? ¿Sos un cristiano que continuamente se está fortaleciendo en la gracia que Dios nos da? ¿Tu vida está mostrando evidencias de un cristiano fuerte? Si es así, te estás dedicando a guardar, a enseñar la palabra de Dios. ¿Estás transmitiendo esas verdades a otros creyentes? ¿A otros que deseas ganar para Cristo? ¿Tus hijos, tus nietos son cristianos? ¿Son hijos que aman, que se mueren por servir a Dios? ¿O son hijos que se afanan en otras cosas? Hermanos, debemos de estar identificándonos únicamente con lo que Dios demanda que hagamos. Siempre van a haber dificultades. Siempre van a haber momentos difíciles. Pero creo que viene un nuevo año. Esto me ha servido mucho a mí. Y me golpea, me carea, me humilla. Porque muchas veces somos conformistas. Ya hice mis visitas, hice mis lecturas, ya evangelicé. Tengo 3 horas libres. Vamos a echar la flojera. Hermanos, esto me sirve más en la plantación de iglesias a recordar que me debo de morir en la obra de Dios. Que debo de entregar mis fuerzas, mis habilidades, mis virtudes, aún mis defectos para la gloria de Dios. Debemos de estar viviendo únicamente para cumplir un propósito, hermano. ¿Y cuál es el propósito? Glorificar a Cristo. Glorificar a Dios. Que si van a hablar de nosotros, que hablen, esa persona me modela a Cristo. Esa persona me enseña a Cristo. Si hablo con él, o no me gusta hablar con él, porque siempre me sale con la palabra de Dios. No, ya, si me le acerco a él, ya me va a empezar a hablar de su religión. Que no te importe eso, hermano. Gástate. No te importe perder un falso amigo. Impórtate cómo vas a ser hallado delante de Dios. Como dijo David, Señor, escudriña mi corazón. Escudriña mi corazón. Yo creo que todos anhelamos recibir, como ya les dije, buen siervo fiel. En lo poco me has servido. Ven, entra, participa conmigo en el gozo de tu Salvador. Esa debe ser nuestra meta. Que apuntemos a Cristo. Que apuntemos allá, hermano. Así que Dios les bendiga. Ha sido un gozo. Y que esto sirva para animarnos. Que este nuevo año, estos nuevos compromisos salgan a flote. Y me alegro mucho ver hombres nuevos sirviendo aquí en la iglesia. Cuando me fui a Compostela, estaban en el proceso de su membresía. La familia del hermano Paul, Will, y ya pues los veo aquí al frente sirviendo. Es el comienzo de mucho desgaste para la gloria de Dios. Pues ánimo, mis hermanos. Que Dios les bendiga.